el regreso inesperado. El campus de la universidad parecía el mismo de siempre, las mismas multitudes apresuradas, los mismos grupos de amigos charlando en los jardines, las mismas miradas de indiferencia hacia aquellos que no encajaban en los círculos sociales predominantes. Sin embargo, algo distinto se percibía en el ambiente ese primer día del último año. Todos sentían que algo o alguien había cambiado, pero nadie podía señalar con exactitud qué o quién era. Isabel caminaba por el pasillo principal, con la cabeza en alto, su mirada firme y segura. No era la misma chica tímida que, durante 3 años, había evitado el contacto visual y buscado refugio en los rincones más oscuros de la biblioteca. Su largo cabello lacio ahora brillaba con un corte moderno, y su postura proyectaba una seguridad que jamás había mostrado antes. El uniforme ya no parecía una tela que colgaba desordenadamente sobre su cuerpo, sino una prenda que llevaba con confianza. Había algo en su presencia que captaba la atención de todos, pero aún nadie la reconocía. Mientras avanzaba, escuchaba susurros y comentarios a su alrededor, aunque ninguno de ellos era el tipo de burla que había soportado en años anteriores. Las personas parecían notarla por primera vez, no como la nerd que siempre estaba sola, sino como alguien completamente nuevo. El peso de la mirada ajena, que antes la había aplastado, ahora parecía no afectarla. Sabía que estaba causando un impacto, pero esta vez, no era el impacto de la burla, sino de la sorpresa. Isabel sintió una mezcla de nervios y satisfacción en su pecho. Este era el momento que había estado esperando durante todo el verano, el momento en que demostraría que había cambiado por completo. No solo en su apariencia, sino también en su espíritu. Los meses de esfuerzo, de entrenar su cuerpo y de trabajar en su autoestima, habían dado sus frutos. Pero más allá del aspecto físico, Isabel había aprendido a aceptarse a sí misma, a no dejarse definir por los demás. Al llegar al patio central, se encontró con el primer obstáculo, el grupo de chicas que solía burlarse de ella, liderado por Lucía, la más popular y cruel de todas. Ellas no habían cambiado ni un ápice. Lucía aún reinaba como la líder de ese pequeño imperio social, siempre rodeada de seguidoras que reían ante cada uno de sus comentarios mordaces. Isabel las observó por un segundo, notando cómo sus ojos la escudriñaban de arriba abajo, pero esta vez, en lugar de muecas de desprecio, había desconcierto en sus rostros. ¿Quién es esa?, murmuró una de las chicas del grupo. Lucía no dijo nada al principio, solo la miraba con los ojos entrecerrados, intentando reconocerla. Isabel sonrió internamente. Sabía que este momento llegaría, y estaba lista para enfrentarlo. «Debe ser nueva», comentó otra de las chicas. No la había visto antes. Isabel aprovechó la confusión para seguir caminando, pasando justo al lado de ellas, manteniendo su expresión serena. No las evitó como lo habría hecho en el pasado, no se encogió ni trató de desaparecer. Lucía seguía mirándola, pero no dijo una palabra. Isabel pudo sentir su desconcierto, y eso le dio una sensación de triunfo silencioso. Ya no era la misma Isabel que ellas conocían. Al entrar al salón de clases, la reacción fue la misma. Todos la observaban, algunos con curiosidad, otros con admiración. Nadie la reconocía. Y eso era justo lo que quería. Quería borrar la imagen de la chica nerd que había sido objeto de burlas durante tanto tiempo. Ahora, estaba decidida a demostrar que era mucho más que los estereotipos que le habían impuesto. Se sentó en la primera fila, un lugar que antes habría evitado por temor a llamar la atención, pero hoy se sentía cómoda siendo el centro de las miradas. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó un chico sentado a su lado, uno de los populares que nunca antes le había dirigido la palabra. Isabel lo miró, manteniendo su semblante tranquilo. Sabía que este tipo de preguntas seguiría recibiendo durante todo el día. Tal vez, respondió con una sonrisa enigmática, pero no de la forma en que crees. El chico la miró confundido, pero antes de que pudiera responder, el profesor entró en el aula, dando inicio a la clase. Isabel se acomodó en su asiento y sacó su cuaderno. A pesar de los cambios externos, seguía siendo la mejor en lo académico, y no iba a dejar que eso cambiara. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de miradas y comentarios susurrados. Isabel sentía como cada paso que daba, cada interacción, era observado y juzgado, pero en lugar de sentirse vulnerable,
como lo había hecho tantas veces antes, ahora lo veía como una oportunidad para mostrar su fuerza. Ya no tenía miedo de destacar, ya no buscaba desaparecer. Al final del día, mientras caminaba hacia la salida, se encontró con alguien que la hizo detenerse. Daniela. Su novia desde hacía meses, aunque nadie en la universidad lo sabía. Daniela no había regresado a clases ese primer día, pero ahora estaba allí, esperando en la entrada del campus. Se sonrieron mutuamente, y en ese momento, Isabel supo que todo había valido la pena. ¿Cómo fue?, preguntó Daniela con curiosidad, mientras ambas caminaban juntas hacia la salida. Interesante, respondió Isabel con una risa suave. Creo que nadie me reconoció. Daniela la miró con una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que lo lograrías. Isabel la tomó de la mano, sintiendo la calidez de su apoyo. Sabía que este último año sería el más difícil de todos, no solo por los desafíos académicos, sino también porque estaría enfrentándose a las personas que la habían subestimado durante tanto tiempo. Pero no lo haría sola. Y esta vez, estaba preparada. El regreso de Isabel a la universidad era solo el comienzo. Lo que nadie sabía era que detrás de esa transformación había mucho más de lo que se veía a simple vista. El último año estaba por cambiarlo todo, para todos. La batalla silenciosa. El segundo día de clases llegó con una atmósfera densa, cargada de expectativas no pronunciadas. Isabel lo percibía en cada mirada furtiva, en cada gesto incómodo de sus compañeros al pasar por los pasillos de la universidad. Aunque aún nadie había confrontado abiertamente la verdad de su transformación, había una tensión creciente en el aire, como si todos esperaran el momento en que el velo de misterio se rompiera. Isabel se despertó temprano, más ansiosa que el día anterior. Aunque había esperado ser notada, la magnitud del impacto había sido mayor de lo que imaginaba. Su corazón latía con fuerza mientras se miraba al espejo, recordando cada detalle del día anterior. Sabía que su cambio físico había captado la atención de todos, pero lo más importante aún estaba por venir, demostrarles que, más allá de la apariencia, su fuerza interior era lo que realmente la diferenciaba. Se puso una chaqueta de cuero ajustada sobre una blusa simple, y unos jeans que acentuaban su figura atlética, adquirida tras meses de esfuerzo en el gimnasio. Aún recordaba las noches de agotamiento, entrenando mientras repetía en su mente que nunca más permitiría que alguien la humillara. No iba a ser la misma Isabel que los demás conocían, y hoy, más que nunca, estaba lista para la batalla. Pero no una batalla física, esta sería una batalla silenciosa, donde cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha tendría el peso de una guerra no declarada. Al llegar al campus, sintió las miradas una vez más. Ahora, no había solo curiosidad, se podía percibir una especie de malestar. Aquellos que alguna vez se habían burlado de ella comenzaban a notar que su presencia no era algo pasajero. Isabel avanzó por el pasillo principal con la cabeza en alto, ignorando los murmullos a su alrededor. Esta vez, no se escondería ni se acobardaría ante la presión. Pero mientras cruzaba hacia su primera clase del día, lo vio. Víctor, el ex capitán del equipo de fútbol y uno de los principales responsables de las humillaciones que había sufrido durante los primeros años en la universidad. Sus burlas solían ser sutiles, pero dolorosas. Víctor había sido uno de los muchos que no solo la ignoraban, sino que se aseguraban de que todos supieran que ella no pertenecía a su mundo. Durante mucho tiempo, su risa burlona había resonado en su mente, alimentando sus inseguridades. Hoy, sin embargo, las tornas habían cambiado. Víctor la miró desde la distancia, claramente confundido. Sabía que ella era la misma Isabel, pero algo en su porte lo desarmaba. A pesar de que no había ninguna interacción entre ellos, el simple hecho de que sus ojos se cruzaran le causó un escalofrío a Isabel. Ella podía sentirlo, esta sería una batalla que no necesitaría palabras. Cada encuentro sería una prueba de resistencia, demostrar que su pasado no la definiría. Mientras entraba en el aula, notó que el lugar habitual donde solía sentarse, al fondo, apartado de todos, ahora estaba ocupado por otros estudiantes. En su lugar, tomó asiento en la tercera fila, cerca del profesor, pero suficientemente visible para todos. Quería ser vista, no por lo que alguna vez fue, sino por lo que era ahora. Durante la clase,
notó cómo algunos compañeros intentaban evitar su mirada, mientras otros se le acercaban tímidamente. Un par de chicas, que alguna vez la ignoraron, ahora buscaban conversar con ella. Era como si su transformación física hubiera borrado de golpe los 3 años de aislamiento. Sin embargo, Isabel no estaba segura de cuánto de eso era genuino. Al terminar la clase, se dirigió hacia la cafetería. Justo cuando estaba por tomar su café, Lucía, la chica que siempre había liderado el grupo de chicas populares, apareció frente a ella. Lucía era la reina del campus, hermosa y arrogante, acostumbrada a que todo el mundo la admirara. Sus ojos destilaban una mezcla de envidia y desconcierto mientras observaba a Isabel. «Vaya, parece que alguien ha cambiado bastante este verano», dijo Lucía, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Isabel no respondió de inmediato. Sabía que este momento llegaría. Durante años, Lucía la había tratado como si no existiera, o peor aún, como si su presencia fuera un chiste. Pero ahora, la expresión en el rostro de Lucía dejaba claro que la dinámica estaba cambiando. El poder que Lucía alguna vez tuvo sobre ella comenzaba a desvanecerse. «Sí, supongo que sí», respondió Isabel, sin perder la calma, manteniendo su mirada fija en los ojos de Lucía. Algunas cosas cambian cuando decides que no vas a dejar que los demás te definan. Lucía la observó en silencio durante unos segundos. Había una tensión palpable en el aire, una tensión que ambos grupos de estudiantes que estaban cerca podían sentir. Esta no era una simple conversación, era el inicio de una batalla de poder no declarada. Y, aunque no lo dijeran, ambas lo sabían. «No sé qué estás intentando, pero te sugiero que no te hagas ilusiones», dijo Lucía finalmente, con un tono más frío. «Algunas cosas no cambian, Isabel». Isabel sonrió suavemente. Sabía que Lucía estaba sintiendo la amenaza, pero también sabía que esta batalla no se ganaría con palabras. Se daría cuenta con el tiempo de que Isabel ya no era la misma chica que se había dejado aplastar por su grupo de chicas populares. «Eso lo veremos», respondió Isabel, sin perder la sonrisa, antes de dar media vuelta y alejarse. A lo lejos, pudo ver a Víctor observando la interacción con una expresión de sorpresa. Él había sido uno de los muchos que habían seguido a Lucía durante esos años, y claramente no esperaba que Isabel pudiera confrontarla así. Esto era solo el principio, y todos lo sabían. Mientras Isabel salía de la cafetería, sentía una mezcla de adrenalina y tranquilidad. Había dado un primer paso importante. No se trataba solo de una confrontación con Lucía o de cambiar su apariencia. Esto iba mucho más allá. Era una guerra silenciosa, una que ella planeaba ganar no con agresividad, sino con la firmeza y seguridad que había construido a lo largo de los últimos meses. Al final del día, cuando se reunió con Daniela, quien había terminado su jornada en otra universidad cercana, compartieron una mirada cómplice. Isabel sabía que no podía enfrentar todo esto sola, y tener a Daniela a su lado le daba la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó Daniela con una sonrisa. Isabel se encogió de hombros, pero una sonrisa triunfante cruzó su rostro. Una batalla más ganada. La guerra había comenzado, pero Isabel estaba más que lista. Sabía que las heridas del pasado aún estaban frescas, pero también sabía que esta vez no volvería a ser esa chica invisible. Esta vez, ella sería la que definiría las reglas. El secreto revelado. El tercer día de clases llegó con una mezcla de incertidumbre y expectación. Isabel había logrado imponer su presencia de manera sutil, pero poderosa, entre sus compañeros. La universidad, ese espacio que durante años había sido un campo minado de humillaciones, estaba comenzando a transformarse en algo distinto. Las personas que alguna vez la ignoraron o, peor aún, se burlaron de ella, ahora empezaban a percibir el cambio. Sin embargo, no todos parecían dispuestos a aceptar su nueva realidad. Y entre ellos, se escondía un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Al amanecer, Isabel se sentía inquieta. Se había despertado varias veces durante la noche con un presentimiento que no podía sacarse de la cabeza. Era como si algo estuviera a punto de ocurrir, algo que marcaría un antes y un después en su regreso. Desde que había vuelto, la tensión con Lucía y Víctor era palpable. Y aunque había manejado la situación con calma,
Sabía que ambos no se quedarían de brazos cruzados. En el mundo de la popularidad universitaria, no se permitía que alguien como Isabel irrumpiera en su territorio sin una respuesta. Al llegar a la universidad, Isabel notó que los murmullos a su alrededor eran más intensos que los días anteriores. Había algo diferente en el ambiente. La forma en que sus compañeros la miraban, con una mezcla de curiosidad y suspicacia, la hizo sentir que algo se cosía a sus espaldas. Antes de dirigirse a su primera clase, se cruzó con Ana, una de las pocas personas que había sido amable con ella durante sus primeros años en la universidad. Aunque nunca habían sido cercanas, Ana había sido cordial, y a veces la había defendido de las burlas, aunque siempre desde las sombras. Ana se acercó a ella con una expresión de preocupación. «Isabel, tienes que saber algo», dijo Ana, bajando la voz mientras miraba a su alrededor como si temiera ser escuchada. Isabel frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Se está hablando de ti, hay rumores, y creo que Lucía está detrás de todo esto», dijo Ana con urgencia, mientras tomaba a Isabel del brazo, alejándola hacia un rincón más privado. «Están diciendo cosas que no son verdad». Isabel sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que Lucía no se quedaría de brazos cruzados, pero no esperaba que los rumores llegaran tan rápido. «¿Qué están diciendo?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Ana hizo una pausa, como si estuviera sopesando si debía decirle la verdad o no. Finalmente, suspiró. «Lucía está diciendo que la razón por la que volviste tan cambiada es porque hiciste algo inapropiado para conseguir tu lugar en la universidad. Está insinuando que tu cambio físico y tu nuevo estatus no son más que una fachada». Isabel sintió un golpe en el estómago. Sabía que Lucía era capaz de cualquier cosa, pero no esperaba que fuera tan lejos. Los rumores en la universidad se extendían como fuego, y una vez que comenzaban, eran casi imposibles de detener. Sabía que Lucía no toleraría que alguien como ella la enfrentara, y esta era su forma de tomar represalias. «¿Qué más ha dicho?», preguntó Isabel, con un nudo en la garganta. «Está tratando de desacreditarte, diciendo que te aprovechaste de ciertos profesores y de Víctor para lograr tu cambio. También dice que todo lo que estás mostrando ahora es solo para llamar la atención y que no has cambiado en absoluto, que sigues siendo la misma Isabel de antes, solo que con una nueva imagen», respondió Ana, bajando la mirada. Isabel cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Sabía que los rumores eran falsos, pero la idea de que alguien estuviera manipulando la percepción de los demás la hizo enfurecer. Había trabajado demasiado duro para dejar que las mentiras de Lucía destruyeran su progreso. El dolor que había soportado en el pasado seguía ahí, y este intento de desacreditarla era como abrir viejas heridas. «Gracias por decírmelo, Ana», dijo Isabel con firmeza, mientras levantaba la mirada. «Sé lo que Lucía está intentando hacer, pero no va a funcionar». Ana la miró con admiración. Isabel no era la misma chica vulnerable que había conocido antes. Había algo en ella que irradiaba una fuerza que no se podía ignorar. «Si necesitas algo, cuenta conmigo», dijo Ana antes de alejarse, dejando a Isabel con sus pensamientos. Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Sabía que no podía quedarse quieta. Si permitía que esos rumores crecieran, todo el trabajo que había hecho por sí misma se desmoronaría. No podía permitir que Lucía ganara esta batalla. Al entrar a clase, notó que las miradas seguían sobre ella, pero esta vez había un nuevo matiz en los ojos de sus compañeros. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escepticismo, y unos pocos con malicia. Sabía que los rumores ya se habían extendido. Y entonces lo vio, Víctor, sentado en la última fila, observándola con una mezcla de interés y algo más que no pudo identificar. Durante toda la clase, Isabel trató de concentrarse, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que Víctor estaba en el centro de los rumores, aunque no sabía hasta qué punto estaba involucrado. ¿Sería él parte de la conspiración de Lucía? ¿O simplemente estaba siendo utilizado como un peón en su juego? Al finalizar la clase, mientras recogía sus cosas, Isabel sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con Víctor. «Necesito hablar contigo», dijo él, con una expresión seria. Isabel lo miró, tratando de ocultar su sorpresa.
No esperaba que él fuera tan directo, pero estaba claro que algo estaba pasando. ¿Sobre qué? Respondió, manteniendo la calma. Sobre los rumores. Quiero aclarar algunas cosas, dijo Víctor, mientras la guiaba hacia un rincón más apartado del aula. Isabel cruzó los brazos, esperando. Este era el momento que había temido y anticipado al mismo tiempo. El secreto que Víctor llevaba dentro estaba a punto de revelarse. Lucía está usando mi nombre para arruinarte, y necesito que entiendas algo, comenzó Víctor, con el ceño fruncido. Yo no estoy detrás de esto. Ella está jugando un juego, uno peligroso, y si no hacemos algo, va a empeorar. Isabel lo miró a los ojos, tratando de descifrar sus intenciones. Durante años, Víctor había sido uno de los principales actores en su humillación, y ahora, estaba parado frente a ella, confesando su inocencia en los rumores. ¿Podría confiar en él? ¿Por qué debería creerte? Preguntó Isabel, con el dolor aún presente en su voz. Tú fuiste parte de todo esto. Durante años me hiciste la vida imposible. ¿Y ahora esperas que te crea? Víctor bajó la mirada, visiblemente afectado por sus palabras. Sé que cometí errores, pero no estoy con Lucía en esto. Ella tiene otros planes, y créeme, esto es más grande de lo que imaginas. Isabel sintió una mezcla de emociones. Sabía que había más en esta historia de lo que parecía. Víctor estaba ocultando algo, un secreto que podría cambiar todo. Pero, ¿estaba lista para enfrentarlo? Y lo más importante, ¿estaba dispuesta a confiar en él? Mientras ambos se quedaban en silencio, Isabel se dio cuenta de que el juego de poder que Lucía estaba orquestando era solo la punta del iceberg. El verdadero peligro estaba aún por descubrirse, y Víctor parecía tener una pieza clave en ese oscuro rompecabezas. El secreto finalmente había sido revelado, pero las consecuencias de conocerlo apenas estaban comenzando a desplegarse. Las viejas burlas regresan. Isabel caminaba por los pasillos de la universidad con una sensación extraña, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto más denso, más pesado. Después de su conversación con Víctor, una sombra se había posado sobre sus pensamientos. ¿Podría confiar en él? ¿Era sincero o solo un peón más en el peligroso juego de Lucía? Mientras estas dudas la atormentaban, algo más oscuro y personal comenzaba a surgir en su entorno. Las burlas que creía haber dejado atrás empezaban a regresar, arrastrándola de vuelta a los momentos más humillantes de su vida. Esa mañana, mientras se dirigía a su clase de matemáticas avanzadas, un grupo de estudiantes pasó junto a ella riéndose entre dientes. Al principio, Isabel lo ignoró, acostumbrada ya a las miradas curiosas y los susurros. Pero, cuando uno de ellos soltó un comentario en voz alta, su mundo se tambaleó. Miren, ahí va la nerd reformada, la que tuvo que cambiar su apariencia para que la notaran. El tono sarcástico resonó en el pasillo, seguido de carcajadas que se sentían como puñaladas. Isabel sintió que el calor subía por su cuello, enrojeciendo sus mejillas. Era como si la hubieran transportado a sus primeros años en la universidad, cuando las burlas y el desprecio eran su rutina diaria. Por un segundo, se quedó paralizada, incapaz de moverse o responder. Las palabras resonaban en su mente, recordándole que, a pesar de su esfuerzo por cambiar, a los ojos de muchos, seguía siendo la nerd, la chica a la que podían menospreciar sin piedad. Respiró hondo y continuó caminando, negándose a detenerse o mostrar que las palabras la habían afectado. Pero por dentro, la tormenta de emociones comenzaba a rugir. ¿Acaso todo esto era en vano? ¿Sería posible que, sin importar cuánto cambiara o creciera, siempre sería la misma Isabel a la que ridiculizaban? Al entrar al aula, notó que el ambiente no era mejor. Varios de sus compañeros la miraban de reojo, susurrando entre ellos. Las risitas nerviosas la rodeaban como una neblina tóxica. Isabel se sentó en su escritorio, fingiendo concentrarse en sus apuntes, pero era imposible ignorar la creciente sensación de asfixia. Sabía que Lucía estaba detrás de todo esto, manipulando a quienes podía, alimentando los rumores con mentiras para destruirla. Minutos antes de que comenzara la clase, recibió un mensaje en su teléfono. El remitente era desconocido, pero el contenido era devastador. No importa cuánto te esfuerces, siempre serás esa nerd patética. Nadie te tomará en serio.
Isabel sintió un nudo formarse en su estómago. Las viejas inseguridades que había logrado controlar empezaban a resurgir. La chica que había pasado noches enteras llorando en su habitación, sintiéndose invisible, estaba de vuelta. La batalla interna que pensó haber ganado ahora se intensificaba, y el eco de las burlas del pasado se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Los recuerdos la invadieron como una tormenta imparable, los comentarios crueles sobre su apariencia, el aislamiento social, las risas sofocadas mientras caminaba por los pasillos con sus libros apretados contra el pecho. Era como si las paredes de la universidad se cerraran sobre ella, devolviéndola a esa versión de sí misma que había jurado enterrar para siempre. La clase pasó en un abrir y cerrar de ojos. Isabel apenas podía concentrarse en lo que el profesor decía. Cada vez que miraba a su alrededor, sentía que los ojos de sus compañeros la atravesaban. Cuando la clase terminó, recogió sus cosas rápidamente y salió del aula antes de que alguien pudiera detenerla. Pero, mientras caminaba por los pasillos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las voces detrás de ella se volvían más fuertes, los murmullos se convertían en susurros afilados. Fue entonces cuando escuchó la risa familiar de Lucía a unos metros de distancia. Lucía estaba apoyada contra una pared, rodeada de su grupo de amigos, con una sonrisa triunfal en los labios. Sus ojos se encontraron con los de Isabel y en ese momento, el odio y la envidia que siempre habían caracterizado su relación se hicieron evidentes. Esta era su obra maestra, su venganza. Oh, mira quién está aquí, nuestra estrella. Lucía levantó la voz, lo suficiente como para que todos los que estaban cerca escucharan. ¿Te estás divirtiendo, Isabel? Porque me han dicho que estás disfrutando mucho de tu nueva popularidad. Isabel se detuvo, enfrentándola. El miedo y la inseguridad luchaban por apoderarse de ella, pero una chispa de furia comenzó a arder en su interior. No permitiría que Lucía la destruyera de nuevo, no esta vez. No tienes nada mejor que hacer, ¿verdad? Respondió Isabel, con una calma que no sentía realmente. ¿Te sientes bien jugando con la vida de los demás solo porque no puedes controlar la tuya? Lucía arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta, pero su sonrisa no se desvaneció. Querida, no estoy jugando con tu vida. Solo estoy exponiendo la verdad. Al final, todos te verán tal como eres, una simple nerd que intentó demasiado y fracasó. Sus palabras estaban cargadas de veneno. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza. Por dentro, luchaba por no dejar que esas palabras la rompieran. Había trabajado tanto, había crecido tanto. No podía permitir que la destruyeran con rumores y mentiras. Pero el dolor era real. Cada comentario, cada risa maliciosa, cada mirada cargada de juicio, traía consigo recuerdos del pasado que no podía borrar. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. Isabel se dio cuenta de que, aunque las burlas del pasado habían regresado, ella no era la misma Isabel de antes. Las palabras seguían doliendo, sí, pero ya no tenían el mismo poder destructivo que antes. Había cambiado, había evolucionado. Y aunque Lucía intentara arrastrarla de vuelta a su antiguo yo, no lo lograría. Puedes decir lo que quieras, Lucía, dijo Isabel, manteniendo su mirada fija en la de ella, pero al final, solo te estás proyectando. Eres tú la que vive de los chismes, de las mentiras, mientras yo sigo adelante. ¿Y sabes qué? No me detendré. La sonrisa de Lucía se desvaneció por un momento, y por primera vez, una sombra de inseguridad cruzó su rostro. Pero rápidamente recuperó su compostura. Veremos cuánto tiempo más puedes mantener esa fachada, respondió Lucía antes de darse la vuelta y alejarse con su séquito. Isabel se quedó en el pasillo, sola, pero con una nueva determinación. Sabía que los rumores continuarían, que las burlas no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlas. Ya no era la chica asustada y vulnerable que solía ser. Las viejas burlas habían regresado, sí, pero esta vez ella estaba lista para enfrentarlas de pie. El verdadero desafío no estaba en lo que decían los demás, sino en cómo ella eligiera responder. Y había decidido no ser más una víctima del pasado. El desafío definitivo. El día amaneció con un cielo gris plomizo, como si el universo supiera que algo monumental estaba por suceder.
Isabel no podía sacudirse la sensación de que algo grande se aproximaba. La universidad, que durante un breve periodo le había ofrecido una tregua, ahora parecía nuevamente convertirse en un campo de batalla. El rumor de un nuevo enfrentamiento entre ella y Lucía corría entre los pasillos, alimentado por las miradas expectantes de los estudiantes y los murmullos a sus espaldas. Las burlas no habían cesado desde su último encuentro con Lucía. Si acaso, se habían intensificado. Los comentarios ácidos, las risitas contenidas y los mensajes anónimos seguían llegando, como un enjambre de abejas venenosas. Pero Isabel había decidido no ceder. Esta vez, no permitiría que Lucía la empujara al abismo de la desesperación en el que había caído años atrás. Ahora estaba lista para enfrentar su mayor desafío. Esa mañana, cuando se preparaba para salir de casa, una notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de Víctor, el único que parecía haber visto algo más allá de las apariencias, quien la había apoyado cuando el resto del mundo la juzgaba. Decía: reunión importante en la biblioteca al mediodía. Necesito hablar contigo. Esto no puede esperar. El mensaje, aunque breve, estaba cargado de una urgencia que Isabel no podía ignorar. ¿Qué podría ser tan importante? El corazón le latía con fuerza mientras intentaba imaginar qué tipo de información podía tener Víctor. ¿Se trataba de Lucía? ¿De algo relacionado con los rumores? ¿O había algo más, algo que estaba pasando en las sombras y de lo cual aún no era consciente? A lo largo de la mañana, mientras las clases avanzaban y los susurros de sus compañeros la rodeaban como espectros, Isabel no podía dejar de pensar en esa reunión. Cada vez que miraba el reloj, sentía como la ansiedad se acumulaba en su estómago. Finalmente, cuando la última clase de la mañana terminó, recogió sus cosas y se dirigió rápidamente hacia la biblioteca. Sentía que algo más profundo que una simple charla estaba en juego. Era un momento clave, y lo sabía. La biblioteca estaba más vacía de lo habitual cuando llegó. Las luces suaves y el silencio denso le dieron una sensación de aislamiento, como si el tiempo se detuviera mientras caminaba entre las estanterías llenas de libros, buscando a Víctor. Finalmente, lo vio sentado en una mesa en la esquina más alejada, con una expresión seria en su rostro. No había rastro de la sonrisa amigable con la que siempre la recibía. «Gracias por venir, Isabel», dijo en cuanto la vio acercarse, su voz baja y grave. «Tenemos que hablar». Isabel se sentó frente a él, con el corazón acelerado. «¿Qué sucede, Víctor? Pareces preocupado». Él soltó un suspiro profundo antes de responder, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Es Lucía. Está planeando algo grande, y creo que esta vez va más allá de las burlas. He escuchado cosas, Isabel. Cosas que no puedes ignorar». El aire pareció volverse más frío de repente. Isabel sintió que su estómago se retorcía. Sabía que Lucía no se detendría ante nada para destruirla, pero la idea de que esto fuera más allá de simples rumores era aterradora. «¿Qué has escuchado?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Víctor la miró directamente a los ojos, con una seriedad que no había visto antes en él. «Lucía está hablando con algunos de los profesores. Está intentando manipular tu trabajo, sabotear tus calificaciones. Quiere destruir tu reputación académica por completo. No solo se trata de hacerte quedar mal socialmente, quiere arruinarte de verdad». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Lucía era cruel, pero esto superaba cualquier límite. Esto ya no era solo un juego. Era un ataque directo a su futuro, a todo lo que había trabajado tan duro por conseguir. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Isabel, intentando mantener la calma. «He escuchado algunas conversaciones», dijo Víctor, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Y tengo un amigo en el departamento que me confirmó que algo está pasando. No puedo decirte todo, pero lo suficiente como para que te prepares. Esto es serio, Isabel. No puedes dejar que te tome por sorpresa». Isabel asintió lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Su mente corría a toda velocidad, tratando de pensar en la mejor forma de actuar. Sabía que enfrentarse a Lucía en esta nueva fase de su guerra sería mucho más difícil que todo lo que había enfrentado hasta ahora. Pero no podía rendirse.
No ahora. Entonces, ¿qué hago?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Víctor la miró fijamente, como si estuviera calculando cada palabra. No puedes enfrentarte a esto sola. Necesitas apoyo. Necesitas probar que lo que Lucía está haciendo es real, y que está intentando destruirte. Pero también necesitas mostrarles a todos que no te pueden doblegar. Isabel se quedó en silencio, mordiéndose el labio mientras consideraba lo que decía. Sabía que tenía razón. Este era el desafío definitivo. Y si no encontraba la forma de enfrentarlo, todo por lo que había trabajado, todo su esfuerzo, se vendría abajo. Voy a ayudarte, Isabel, añadió Víctor. No dejaré que te haga esto. Pero tienes que estar preparada para lo que venga. Lucía no va a detenerse. El día transcurrió lentamente, con la sensación latente de que algo inevitable se acercaba. Isabel caminaba por los pasillos con una nueva determinación. Sabía que Lucía estaba observándola, esperando que flaqueara, que cometiera un error. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Víctor, y tal vez a otros que comenzaban a ver quién era realmente Lucía. Cuando llegó la tarde, Isabel recibió un mensaje de Lucía. Decía, nos vemos mañana. Espero que estés lista. Después de esto, todos sabrán quién eres realmente. Isabel se quedó mirando el mensaje por unos segundos, respirando profundamente. Este era el desafío definitivo. Pero esta vez, no sería la misma chica que se dejaba intimidar, la que se escondía en las sombras. Lucía la había subestimado. Y ahora, Isabel estaba más que lista para enfrentarla. Esa noche, mientras se preparaba para lo que estaba por venir, Isabel entendió que todo se reduciría a una cosa: superar su miedo y demostrar que su fuerza interior era mucho más poderosa que cualquier cosa que Lucía pudiera lanzarle. Mañana sería el día en que se decidiría su futuro. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera Lucía, se lo arrebatara. Daniela bajó el foco. El campus de la universidad, normalmente bullicioso y lleno de estudiantes en sus rutinas diarias, parecía más silencioso que nunca esa mañana. Sin embargo, el silencio era engañoso. Había tensión en el aire, un susurro constante en los pasillos que se esparcía de boca en boca, como si todos esperaran que algo sucediera, algo grande. Isabel lo sentía mientras caminaba hacia su clase, con su corazón palpitando más rápido de lo habitual. Pero no era solo por lo que había descubierto acerca de Lucía y su plan para destruirla. Había algo más. Alguien más. Y ese alguien era Daniela. Daniela siempre había estado en las sombras. Era la chica que había sido amiga de Lucía durante años, pero también la que se mantenía más al margen. Su nombre no aparecía en las conversaciones más crueles ni en las bromas más hirientes, pero todos sabían que ella estaba allí, presenciando todo. En muchos aspectos, era un misterio. ¿Quién era Daniela realmente? Isabel había intentado no pensar en ella demasiado. Había sido suficiente lidiar con Lucía y su grupo. Sin embargo, desde hacía unos días, algo había cambiado. Víctor, quien siempre estaba atento a todo lo que sucedía, le había dicho que Daniela parecía estar comportándose de manera diferente. Más distante, más cautelosa. Como si algo le estuviera inquietando. Isabel no le había prestado mucha atención a ese comentario en un principio, pero ahora, mientras avanzaba hacia la cafetería, se daba cuenta de que no podía ignorar más la sensación de que Daniela podía ser una pieza clave en todo este enredo. Isabel llegó a la cafetería, sintiendo las miradas que se posaban en ella, los susurros que no lograban ser tan discretos como sus autores creían. Pero lo que más captó su atención fue la figura de Daniela, sentada sola en una mesa cerca de la ventana, mirando fijamente su teléfono. Esa era otra cosa inusual: Daniela nunca estaba sola. Siempre estaba acompañada por Lucía o alguna otra del grupo. Pero hoy no. Hoy estaba sola, y parecía preocupada. Un impulso recorrió el cuerpo de Isabel, una necesidad de saber qué estaba pasando por la mente de esa chica que, hasta ese momento, había sido una incógnita. Respirando profundamente, decidió que ya era hora de dejar de ignorarla. Caminó hacia la mesa, sintiendo el peso de cada paso, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. «Hola, Daniela», dijo Isabel,
con una voz más firme de lo que esperaba, parándose frente a ella. Daniela levantó la vista, claramente sorprendida de verla allí. No dijo nada de inmediato, pero sus ojos se movieron nerviosos, como si estuviera buscando una salida o intentando decidir si debía hablar o no. ¿Puedo sentarme?, preguntó Isabel, sin esperar realmente una respuesta. Se sentó frente a ella antes de que Daniela pudiera negarse. El silencio entre ellas era denso, cargado de una tensión que parecía a punto de explotar en cualquier momento. Era ahora o nunca. He estado escuchando cosas, comenzó Isabel, manteniendo su mirada fija en Daniela. Cosas sobre Lucía y lo que está planeando. Pero también he notado algo en ti. Sé que algo no está bien. Y quiero saber por qué. Daniela bajó la vista hacia su café, moviendo la cuchara en pequeños círculos, claramente incómoda. No respondió de inmediato, pero Isabel vio como su mano temblaba ligeramente. Había algo roto en su fachada. Finalmente, Daniela respiró hondo y levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Isabel. No deberías estar aquí, Isabel, dijo en un susurro. No deberías involucrarte en esto. Pero ya lo estoy, respondió Isabel, sin vacilar. Y tú también lo estás, ¿no es así? El silencio volvió a caer entre ellas, pero esta vez no era solo una pausa. Era un enfrentamiento silencioso, una batalla entre dos verdades. Isabel sabía que Daniela estaba luchando contra algo que la atormentaba, y estaba decidida a descubrir qué era. Finalmente, Daniela habló, su voz temblando ligeramente. No siempre ha sido así, ¿sabes? Lucía y yo éramos amigas, de verdad. Antes de todo esto. Antes de que la universidad, las apariencias y el poder se convirtieran en lo único importante. Pero las cosas cambiaron. Ella cambió. Isabel la escuchó en silencio, dándose cuenta de que estaba presenciando algo que pocos habían visto antes, la vulnerabilidad de Daniela. La chica que siempre había estado al lado de Lucía, pero que ahora parecía estar al borde de romperse. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel, suavizando su tono. Daniela dejó la cuchara a un lado y apoyó las manos sobre la mesa, mirándolas como si allí estuvieran las respuestas que no encontraba. Todo se descontroló cuando empezamos este último año. Lucía siempre ha sido controladora, pero ahora se ha vuelto obsesiva. Quiere destruirte, Isabel. Pero no se trata solo de ti. Hay algo más, algo que ni siquiera yo entiendo completamente. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Lucía era cruel, pero ¿una obsesión? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? He oído que está manipulando a los profesores, tratando de sabotearme, dijo Isabel, observando la reacción de Daniela. Daniela asintió lentamente. Es cierto. He visto cómo lo hace. Habla con ellos, les insinúa cosas, trata de convencerlos de que tú no mereces estar aquí, que tus logros no son reales. Es horrible, Isabel. No puedo seguir viéndolo sin hacer nada. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero esta vez Isabel no sentía hostilidad. Daniela estaba tratando de sacar algo, de liberarse del peso que llevaba. Era su oportunidad de hacer que hablara, de descubrir lo que realmente estaba en juego. ¿Por qué sigues a su lado entonces?, preguntó Isabel, buscando en sus ojos una respuesta sincera. Daniela se mordió el labio inferior, y por un momento, Isabel vio algo que nunca había imaginado: miedo. Daniela tenía miedo de Lucía. No es tan fácil, dijo finalmente, con la voz rota. Lucía no es solo una chica popular con malicia. Tiene conexiones, influencia y secretos. Si me alejo de ella, si intento hacer lo correcto, no solo destruirá mi reputación. Sabes que puede hacerlo. Me hará caer más fuerte de lo que nunca me ha levantado. Isabel comprendió entonces que Daniela no era solo una cómplice. Era una prisionera en su propia amistad con Lucía. Había algo mucho más oscuro de lo que se veía a simple vista, y ahora, ambas estaban atrapadas en esta red de engaños y poder. No tienes que quedarte atrapada en esto, dijo Isabel, en un tono más suave. Puedes salir. Podemos salir de esto. Daniela la miró fijamente,
con lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. La decisión estaba sobre la mesa. Y con un pequeño gesto de su cabeza, Isabel supo que algo había cambiado. Daniela ya no estaba completamente bajo el control de Lucía. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Tal vez tengas razón, murmuró Daniela, más para sí misma que para Isabel. Tal vez es hora de dejar de huir. El juego había cambiado. Lucía, por primera vez, podría enfrentar una resistencia que no esperaba. Y todo empezaba con la elección de Daniela. Isabel sabía que las cosas no serían fáciles, pero también sabía que, con aliados como Daniela, la batalla que se avecinaba podía tener un desenlace inesperado. El foco ya no estaba solo en Isabel. Daniela, la que había estado en las sombras, ahora estaba bajo la luz. ¿Qué haría cuando llegara el momento de enfrentarse a Lucía? La caída de los falsos amigos. El aire en la universidad se sentía más pesado, como si cada rincón estuviera impregnado de tensión contenida. Isabel había llegado al campus esa mañana sabiendo que algo había cambiado. Había una energía diferente flotando en el ambiente, una que ya no podía ignorar. Los falsos amigos que antes parecían intocables, que reinaban con arrogancia y malicia, estaban a punto de enfrentar el derrumbe de su propio imperio de mentiras. El rumor corría como un río desbordado. Daniela había comenzado a alejarse de Lucía y su séquito. Para algunos, esto era una sorpresa, para otros, una predicción largamente esperada. Pero para Isabel, significaba mucho más que un simple alejamiento. Sabía que esta separación marcaría el inicio de la caída de aquellos que habían usado su popularidad y poder para destruir la vida de otros. Isabel caminaba por el pasillo central, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Las burlas de antaño ahora eran sustituidas por miradas de duda, susurros que no tenían la misma fuerza que antes. El terreno bajo los pies de Lucía comenzaba a desmoronarse, y con él, las falsas amistades que ella misma había construido. Pero esa caída no iba a ser pacífica, y lo sabía. Lucía no se rendiría sin luchar. Al doblar una esquina, Isabel encontró a Daniela apoyada contra la pared, mirando hacia el suelo con expresión tensa. Desde que habían hablado, algo había cambiado en ella. Había perdido el miedo, pero también la seguridad que una vez tenía en la sombra de Lucía. Ahora, parecía más vulnerable que nunca, pero también más libre. Están empezando a hablar, dijo Daniela sin levantar la vista cuando Isabel se acercó. ¿Y qué dicen?, preguntó Isabel, aunque ya sabía la respuesta. Que me traicioné a mí misma, que traicioné a Lucía. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que algunos piensan que tú me manipulas para separarme de ella. Daniela levantó la cabeza, mostrando una expresión llena de tristeza. Nunca pensé que me verían así. Isabel la observó en silencio por un momento. Daniela había estado en lo más alto, protegida por el poder de Lucía. Ahora, estaba expuesta, y la caída de los falsos amigos no era solo un espectáculo que los demás presenciarían. Era una batalla interna que Daniela tendría que librar sola, enfrentando a aquellos que un día la consideraron parte de su círculo de hierro. ¿Te importa lo que piensen?, preguntó Isabel con calma. Daniela exhaló lentamente. Solía importarme. Vivía para eso. Pero ahora, no lo sé. Siento como si todo lo que alguna vez me importó no fuera más que una ilusión. Ese era el peso que Daniela había cargado durante tanto tiempo. Una vida construida sobre apariencias, sobre la aprobación de aquellos que no valoraban más que lo superficial. Isabel entendía perfectamente esa sensación, pues había sido el blanco de esas mismas mentiras durante años. Lo importante ahora, dijo Isabel, en tono firme, es que tienes la oportunidad de reconstruir quién eres. Ellos no definen tu valor, Daniela. Nunca lo hicieron. Daniela asintió, aunque la duda aún brillaba en sus ojos. Era difícil dejar atrás todo lo que alguna vez había conocido, pero ya no había vuelta atrás. Lucía había empezado a notar su distancia, y las cosas se intensificarían. Más tarde ese día, en una de las aulas más grandes de la universidad, se dio un enfrentamiento que nadie pudo ignorar. La clase estaba llena, como siempre, con Lucía y su séquito en su lugar habitual al fondo, como si fueran reinas observando a sus súbditos.
Isabel entró con Daniela, sintiendo la atmósfera volverse más pesada. Todos sabían lo que estaba por suceder. Lucía se levantó de su asiento cuando las vio entrar, su mirada afilada y calculadora, como si hubiera estado esperando este momento. El silencio en el aula era ensordecedor mientras ella caminaba hacia ellas, sus pasos resonando con eco. Era un duelo no declarado, y todos eran testigos. Así que finalmente decidiste que ya no eres parte de nosotros, dijo Lucía, con su tono gélido, mirando a Daniela. No le dirigió ni una sola palabra a Isabel. Para ella, Isabel seguía siendo insignificante. No te necesito para saber quién soy, respondió Daniela, manteniéndose firme, aunque su voz temblaba un poco. Lucía sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, sino una llena de desdén. Eras alguien porque yo te hice alguien, Daniela. ¿De verdad crees que puedes caminar por aquí y que la gente te vea como algo más que mi sombra? Se giró hacia la clase, levantando los brazos en un gesto dramático. Todos aquí saben quién es Daniela, ¿verdad? Mi leal amiga, mi aliada de siempre. Pero ahora, de repente, decide que está en el bando de la chica a la que todos han visto como una broma. Las palabras de Lucía eran afiladas, calculadas para destruir cualquier intento de resistencia. Era la táctica de siempre, humillar para controlar. Isabel sintió la furia encenderse en su interior, pero antes de que pudiera decir algo, fue Daniela quien tomó la palabra. No soy tu sombra, Lucía. Nunca lo fui. Solo permití que me hicieras creer que lo era porque tenía miedo de enfrentar la verdad, que no me necesitas para ser cruel. Lo haces porque no sabes ser de otra manera. La clase quedó en silencio, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la sala. Las palabras de Daniela resonaban con una verdad que nadie esperaba escuchar, y por primera vez, Lucía no supo cómo responder. Su control sobre los demás, sobre las situaciones, se tambaleaba. Pero Lucía no era del tipo que se rendía fácilmente. Recuperó la compostura rápidamente, su rostro endureciéndose. Veremos cuánto dura sola, Daniela, dijo finalmente, su tono venenoso. El final de la clase fue un torbellino de emociones. Mientras Lucía se alejaba con su séquito, Isabel y Daniela se quedaron en silencio, observando cómo se desmoronaba el reino que Lucía había construido durante años. La caída de los falsos amigos había comenzado. Daniela, antes parte del círculo que mantenía a Lucía en la cima, ahora era el símbolo de esa desintegración. Y aunque el camino por delante sería difícil, Isabel sabía que, con cada verdad revelada, la batalla por la justicia se volvía más real. La caída no fue solo de Lucía y su grupo, sino de un sistema basado en mentiras, en juegos de poder que habían mantenido a tantos atrapados. Pero, más allá de todo, era el comienzo de algo más grande, el renacimiento de una nueva Isabel y de una Daniela libre de cadenas. Lo que venía después no sería fácil, pero ya no estaban solas. El triunfo que nadie esperaba. El campus estaba inmerso en un murmullo constante, un eco de las conversaciones y chismes que circulaban entre los estudiantes. Los eventos de las últimas semanas habían dejado una marca imborrable en todos los que, durante años, habían presenciado la dominación de Lucía y su séquito. Pero ahora, las tornas habían cambiado, y la universidad era testigo de algo que nadie hubiera podido prever, el ascenso de Isabel y Daniela. Isabel, la chica a la que muchos alguna vez llamaron nerd, extraña o invisible, había comenzado a ganarse la atención de todos, no solo por su inteligencia, sino también por su inesperada capacidad de liderazgo y fuerza interior. Su transformación de la sombra a la luz había sido lenta pero imparable, y ahora nadie podía ignorarla. Daniela, por su parte, había roto definitivamente con el grupo de Lucía, una decisión que había causado ondas sísmicas en la estructura social del campus. A medida que avanzaba el semestre, Isabel y Daniela se unieron para enfrentar los retos académicos y sociales que venían con su nuevo estatus. Aunque las miradas de algunos seguían cargadas de juicio, cada día que pasaba, las burlas y comentarios despectivos se iban apagando. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, el proyecto final de la universidad. El concurso académico anual, que reunía a los mejores estudiantes en una competencia para resolver complejos desafíos, se había convertido en un campo de batalla donde las mentes más brillantes demostraban su valía. Este año,
el foco de atención no era solo el concurso en sí, sino las personas que participaban. Isabel y Lucía estaban inscritas en el mismo equipo, y todos sabían que este enfrentamiento sería el clímax de una lucha de poder que había durado años. El día del concurso llegó, y el auditorio principal de la universidad estaba lleno de estudiantes, profesores y directivos. El ambiente estaba cargado de tensión, como si todos esperaran presenciar un enfrentamiento épico entre dos figuras que representaban extremos opuestos, la autenticidad de Isabel frente a la manipulación de Lucía. Isabel entró al auditorio con paso firme, su mirada enfocada en el escenario. Sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, pero no era la misma chica que alguna vez había caminado con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los demás. Ahora era alguien que había aprendido a enfrentarse a sus miedos, a las personas que intentaban apagar su luz. Y a su lado, caminaba Daniela, que, aunque nerviosa, también había encontrado una nueva fuente de fortaleza en su interior. El concurso comenzó, y los desafíos fueron presentados uno tras otro, problemas matemáticos intrincados, enigmas tecnológicos que requerían no solo conocimiento sino creatividad, y casos prácticos que probaban la capacidad de liderazgo y toma de decisiones bajo presión. El equipo de Lucía parecía imparable al principio. Con su destreza en manipular situaciones y su habilidad para encantar a los jueces con su carisma, su grupo avanzaba con confianza. Pero conforme los desafíos se volvían más complejos y demandaban verdadero ingenio y trabajo en equipo, las grietas comenzaron a aparecer. El equipo de Lucía, aunque talentoso, carecía de cohesión, y pronto las tensiones internas se hicieron evidentes. La arrogancia y la competencia desmedida entre sus integrantes los hacía tambalear, mientras que Isabel y su equipo se mantenían enfocados, trabajando de manera meticulosa y colaborativa. Cada vez que Isabel tomaba el mando, su liderazgo brillaba. No imponía su voluntad sobre los demás, como lo hacía Lucía. Isabel inspiraba a su equipo, los escuchaba y aprovechaba las fortalezas individuales de cada uno para superar los obstáculos. Daniela, que había crecido bajo la sombra de Lucía, ahora también se sentía capaz de contribuir de manera significativa, y su colaboración con Isabel se convirtió en un símbolo del cambio que ambos equipos representaban. Cuando llegó el último desafío, el auditorio estaba en silencio. Se trataba de una prueba que requería no solo conocimientos técnicos, sino también creatividad y valentía. Los equipos tenían que proponer una solución innovadora para un problema global relacionado con la sostenibilidad y la tecnología. Lucía se lanzó con una propuesta que, aunque impresionante en la superficie, carecía de profundidad y auténtica innovación. Los jueces quedaron impresionados por la presentación impecable, pero algo en sus rostros reflejaba que no estaban completamente convencidos. Luego llegó el turno de Isabel. Su propuesta no solo fue creativa, sino profundamente humana. Propuso una tecnología que, además de ser sostenible, tendría un impacto directo en comunidades marginadas, utilizando algoritmos para optimizar recursos de manera inclusiva. Su presentación fue apasionada, pero también técnica. Cada palabra que pronunciaba resonaba con una convicción que venía de años de lucha, de esfuerzo, de tener que probarse a sí misma una y otra vez ante quienes la subestimaron. El auditorio se quedó en silencio cuando Isabel terminó de hablar. Incluso Lucía, siempre altiva y confiada, parecía sorprendida. El impacto de las palabras de Isabel había sacudido la sala, y era evidente que su propuesta había tocado una fibra sensible en todos los presentes. Los jueces deliberaron durante lo que parecieron horas, pero finalmente anunciaron el resultado. El equipo de Isabel había ganado. El auditorio estalló en aplausos, pero Isabel, lejos de celebrar con arrogancia, simplemente sonrió con humildad y satisfacción. Sabía que esta victoria no era solo un triunfo académico, era un símbolo de algo mucho más grande. Era el triunfo del esfuerzo, de la autenticidad y de la valentía para ser quien realmente eres, sin importar las expectativas de los demás. Lucía, en cambio, se quedó de pie, su rostro pálido mientras observaba cómo su reino de popularidad y control se desmoronaba. Por primera vez, comprendió que el poder que había ejercido durante tanto tiempo no era real. Isabel no la había vencido solo en el concurso, la había vencido en la vida, al demostrar que la verdadera fuerza no estaba en la manipulación o el control, sino en la integridad y el respeto hacia uno mismo. Después de la competencia, Isabel y Daniela salieron del auditorio, rodeadas de compañeros que ahora las veían con admiración y respeto.
Las burlas, las risas crueles, y los comentarios despectivos de años pasados se habían desvanecido por completo. Isabel, que había comenzado ese último año en la universidad sintiéndose como la nerd invisible, ahora caminaba con una confianza tranquila y poderosa. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande en su vida. Y mientras sentía el cálido apoyo de Daniela a su lado, comprendió que, en ese triunfo inesperado, había encontrado no solo el respeto de los demás, sino también algo mucho más valioso, el respeto por sí misma. El triunfo de Isabel era el triunfo que nadie esperaba, pero que, en el fondo, todos sabían que ella merecía. El precio de la fama. El eco de los aplausos seguía resonando en los pasillos de la universidad, mucho después de que el concurso hubiera terminado. Isabel Sánchez, la chica que una vez había sido la sombra en los salones, la nerd a la que muchos ignoraban o se burlaban, se había convertido en el centro de atención. Había ganado algo más que un concurso académico. Había ganado el respeto y la admiración de todos, un logro que pocos hubieran predicho al inicio del año. Sin embargo, lo que venía después de la victoria traería consigo un precio mucho más alto del que Isabel había imaginado. Con cada paso que daba por los corredores, notaba cómo las miradas la seguían. Pero estas ya no eran miradas de desprecio o burla, eran miradas llenas de reconocimiento, algunas de respeto, otras de envidia. Por primera vez en su vida, la gente no la veía como una extraña, ahora, era la joven prodigio, la chica que había desafiado el statu quo y derrotado a Lucía, la reina indiscutible de la universidad. Pero esta nueva realidad traía consigo un peso inesperado, uno que comenzó a oprimirla lentamente, como una sombra que no podía sacudirse. La fama, ese espejismo que tantos anhelaban, había llegado de repente y con más fuerza de la que Isabel estaba preparada para enfrentar. La universidad se llenó de rumores, historias exageradas sobre cómo había logrado vencer a Lucía. Algunos decían que había tenido ayuda de los profesores, otros que había manipulado los resultados, e incluso había quienes afirmaban que su victoria no había sido justa. Isabel, que siempre había vivido en el anonimato, se encontró de repente en el ojo de un huracán. Daniela, su nueva y fiel amiga, intentaba calmarla. «No les hagas caso, Isa», le decía una y otra vez. «Ellos no saben todo lo que pasaste para llegar aquí. Solo están celosos porque tú lograste lo que nadie más pudo». Pero a pesar del apoyo de Daniela, Isabel no podía evitar sentir el peso de las expectativas que la rodeaban. Los días después de su triunfo se convirtieron en una mezcla de celebraciones y tensiones. Las entrevistas para la revista de la universidad comenzaron a llegar, los profesores la felicitaban en cada clase, y los estudiantes se acercaban a ella, algunos buscando su aprobación, otros queriendo ser parte de su círculo. Pero, con cada sonrisa, con cada gesto de felicitación, Isabel sentía una creciente presión dentro de ella. Una tarde, mientras caminaba hacia la biblioteca, notó como algunas de las personas que solían ignorarla ahora la miraban con desdén. Las voces de envidia no tardaron en manifestarse, y comentarios malintencionados comenzaron a surgir. «Ahora se cree mejor que todos», seguramente fue un golpe de suerte. ¿Quién hubiera pensado que una nerd como ella terminaría siendo el centro de atención? Cada comentario era como una aguja que se clavaba en su piel. Isabel no sabía cómo lidiar con esta nueva realidad. Había pasado años tratando de ser invisible, de no llamar la atención, y ahora que el mundo la veía, se sentía vulnerable de una manera diferente. El precio de la fama no solo incluía elogios y reconocimiento, sino también el escrutinio constante de quienes la rodeaban. Lucía, por su parte, no había desaparecido del todo. Herida por la derrota, comenzó a planear su venganza silenciosa. Aunque ya no era la figura intocable que dominaba la universidad, su influencia seguía latente. En las sombras, Lucía comenzó a difundir rumores, insinuando que Isabel había tenido ciertas ventajas durante el concurso. Sus amigos más leales continuaron repitiendo estas mentiras, esperando erosionar el prestigio de Isabel, pieza por pieza. Mientras tanto, Isabel intentaba mantener la compostura. Su enfoque siempre había sido en lo académico, pero ahora, el ruido externo empezaba a distraerla. Sus notas, que solían ser impecables, comenzaron a tambalearse, y su mente se llenaba de dudas. ¿Realmente merecía toda esta atención? ¿Había ganado el concurso por su propio mérito o simplemente había tenido suerte?
Una noche, mientras Isabel se miraba en el espejo de su dormitorio, sintió que algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Las expectativas de los demás, la presión de mantener su nuevo estatus, y los constantes rumores la estaban consumiendo. Lo que una vez había sido una vida tranquila, aunque solitaria, ahora estaba llena de complejidad y confusión. Decidió salir a caminar, buscando despejar su mente. Caminó sin rumbo, atravesando los jardines de la universidad, hasta llegar a un rincón tranquilo cerca del lago. Se sentó en el borde del agua, mirando su reflejo en la superficie tranquila. Recordó los días en los que solía venir aquí para escapar de las burlas y los comentarios crueles. Era irónico que ahora, en su momento de mayor éxito, se sintiera tan perdida como antes. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Daniela se sentó a su lado en silencio, sin decir nada al principio. Sabía que Isabel necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba sintiendo. Después de unos minutos, le dijo en voz baja: «Sabía que esto no sería fácil para ti, Isa. Pero recuerda, tú no eres lo que dicen los demás. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees». Isabel la miró con lágrimas en los ojos. «No sé si puedo hacer esto, Dani. Todo esto, no me siento preparada para ser el centro de atención. Solo quería demostrar que podía lograr algo, pero ahora, no sé si valió la pena». Daniela suspiró y le puso una mano en el hombro. «Valió la pena. No por lo que los demás piensen o digan, sino porque te demostraste a ti misma que eres capaz. Y eso es lo que importa. La fama es solo una ilusión. Lo que realmente cuenta es lo que tú crees de ti misma». Las palabras de Daniela calaron hondo en Isabel. Comprendió que, en medio de toda la confusión y el ruido, había perdido de vista lo más importante: su propio sentido de valor. No era la fama lo que debía guiarla, sino su convicción de quién era y lo que podía lograr. Con una nueva claridad en su mente, Isabel decidió que no permitiría que los comentarios malintencionados o las expectativas de los demás la definieran. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y no permitiría que la inseguridad o los chismes le arrebataran su triunfo personal. El precio de la fama era alto, pero Isabel decidió que no se dejaría consumir por ello. El verdadero triunfo no estaba en ser admirada por todos, sino en mantener su integridad y confianza en sí misma, sin importar lo que sucediera a su alrededor. El último año lo cambia todo. El último año de universidad siempre fue para Isabel un horizonte lejano, un objetivo que, al principio, parecía inalcanzable. Había comenzado su vida académica con inseguridades, temores y una etiqueta que la sociedad le había impuesto: la nerd. Era la chica tímida, la que prefería esconderse tras libros, evitaba las interacciones sociales, y no se atrevía a soñar con destacar en un mundo lleno de figuras más audaces y visibles. Pero ese último año lo cambió todo, de formas que Isabel jamás habría imaginado. Había pasado meses intensos de desafíos, sorpresas y revelaciones. La victoria inesperada en el concurso académico y el estallido de su popularidad la habían llevado a enfrentar aspectos de la vida que nunca había considerado importantes: la envidia, la admiración, los rumores. Había sido empujada al centro de una atención no deseada, que le costó lágrimas y muchas noches en vela. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. El campus universitario estaba decorado con los colores del evento de graduación. Cada rincón estaba lleno de expectativas y emociones. Los estudiantes caminaban con sus togas y birretes, listos para cerrar un capítulo crucial en sus vidas. Isabel observaba el bullicio desde una banca, con una mezcla de nostalgia y alivio. Sabía que su camino hasta este punto había sido diferente al de la mayoría. Miró alrededor, viendo a algunos de sus antiguos verdugos, los que alguna vez la habían ridiculizado por su apariencia y su obsesión por los estudios. Esos mismos estudiantes, que ahora la respetaban, ya no tenían poder sobre ella. Isabel había ganado algo más que una competencia académica. Había ganado la libertad de ser quien era sin excusas, sin tener que encajar en los moldes que otros le imponían. Recordó el momento en que todo comenzó a cambiar, cuando Daniela la había animado a salir de las sombras y mostrarse tal cual era. Ese año había sido un torbellino de emociones, desde el miedo a fracasar hasta el sabor inesperado de la victoria. Había hecho enemigos, pero también amigos incondicionales.
Personas que vieron más allá de sus notas perfectas y sus respuestas precisas en clase, y apreciaron a Isabel, la persona, no solo la estudiante brillante. Mientras caminaba hacia el auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, Isabel sintió que cada paso simbolizaba el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de algo nuevo. Ya no era la chica que se escondía en la biblioteca para evitar las miradas de burla. Ahora era alguien que había aprendido a enfrentar las adversidades, a encontrar su propio valor más allá de las etiquetas que le ponían. El auditorio estaba lleno de murmullos emocionados, de familias que habían venido a ver a sus seres queridos recibir el reconocimiento por años de esfuerzo. Isabel se sentó junto a Daniela, su amiga inseparable durante los últimos meses. Habían pasado por tanto juntas, y ahora, ambas sabían que su amistad perduraría más allá de los muros de la universidad. ¿Estás lista?, le preguntó Daniela, con una sonrisa de complicidad. Isabel asintió, aunque en el fondo, sentía que estaba a punto de saltar al vacío. El futuro, con toda su incertidumbre y promesas, la aguardaba. Pero ya no era el miedo lo que la gobernaba. Era una sensación de oportunidad, de saber que estaba lista para lo que fuera que viniera. Cuando el rector comenzó a llamar uno por uno a los estudiantes para entregarles sus diplomas, el corazón de Isabel latía con fuerza. Sabía que ese pedazo de papel representaba mucho más que el fin de su vida académica. Era el símbolo de todo lo que había superado, las burlas, las inseguridades, la presión externa. Era su boleto hacia una vida en la que podría forjar su propio camino. Finalmente, escuchó su nombre. Se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario, sintiendo que todas las miradas estaban sobre ella. Pero esta vez, esas miradas no la intimidaban. Subió al estrado con la cabeza en alto, y al recibir su diploma, sintió una oleada de orgullo que casi la hizo llorar. No solo lo había logrado académicamente, lo había logrado en la vida. Cuando bajó del escenario, Daniela la abrazó fuertemente. «Sabes que eres increíble, ¿verdad?», le susurró al oído. Isabel sonrió, una sonrisa que reflejaba años de lucha interna y crecimiento personal. «No lo era, pero ahora creo que sí», respondió, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Después de la ceremonia, mientras todos se tomaban fotos con sus familias y amigos, Isabel se retiró un momento para caminar sola por el campus. Quería despedirse de ese lugar que, a pesar de todo, había sido su refugio, su campo de batalla, y el lugar donde finalmente había encontrado su propia fuerza. Se detuvo frente a la biblioteca, recordando todas las horas que había pasado allí, refugiándose de un mundo que no comprendía. Pero ahora entendía algo que nunca había percibido antes: ella había sido siempre suficiente. No necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valiosa. Su pasión por el conocimiento, su perseverancia y su capacidad de seguir adelante, a pesar de todo, eran lo que realmente definían su éxito. Justo cuando estaba por irse, Lucía apareció a la distancia. La chica que una vez había dominado el campus con su carisma y popularidad, ahora parecía una sombra de lo que había sido. Había intentado tantas veces sabotear a Isabel, pero al final, el destino había seguido su curso. Lucía se acercó lentamente, como si no supiera qué decir. Isabel, solo quería decir, «Felicidades», murmuró, evitando mirarla a los ojos. Isabel la observó por un momento, con una calma que jamás habría sentido antes. «Gracias, Lucía», respondió, con una voz tranquila pero firme. No había odio, no había rencor. Solo había paz. Había llegado el momento de dejar el pasado atrás, sin importar cuántas heridas se hubieran abierto en el proceso. Lucía se marchó, dejando a Isabel sola nuevamente. Pero esta vez, Isabel no se sentía sola. Sabía que había ganado algo mucho más valioso que una competencia. Había ganado el control sobre su propia vida. De regreso a la ceremonia, donde todos celebraban, Isabel se dio cuenta de que el verdadero cambio no había ocurrido en el campus o en el concurso académico. El último año lo había cambiado todo porque había cambiado a Isabel. Le había enseñado que, más allá de los éxitos externos, lo que realmente importa es cómo te ves a ti misma. Y mientras caminaba hacia el futuro, con el viento suave acariciando su rostro, supo que estaba lista para lo que fuera. Había encontrado su lugar en el mundo, y no había vuelta atrás. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.